en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para glorificarlo y darle solamente a Él la honra y la gloria, vamos a hacer una reflexión fundamentando en nuestra lectura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30. Y este pasaje, aunque es breve, está cargado, como la escritura misma, lleno de grandes lecciones para nuestra vida. Bástenos leer, por ejemplo, el versículo 25, el primero de nuestra cita, que dice: en aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Pocas veces, si no es que es la única, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, prorrumpe dentro de lo que es los mensajes y las enseñanzas que Él está dando para declarar ante la multitud, ante los discípulos, su relación tan cercana, tan íntima, tan propia con su Padre Celestial. Y en esta ocasión precisamente empieza diciendo que Él como que interrumpe no solamente el mensaje, sino diríamos la historia, para decir lo siguiente: te alabo, Padre. Hagan de cuenta que el Señor empezó a cantar un himno, quizá algún salmo, y lo estaba entonando, pero al mismo tiempo poniéndole las palabras que salían de su corazón y que estaban dedicadas a nuestro Dios. Entonces, imagínense este espectáculo tan hermoso, ¿no? El Hijo de Dios, Jesucristo, Dios encarnado, está tarareando, quizá está con una melodía, a lo mejor silbando, algo que él está alabando a Dios, pero integra las palabras que dice a continuación: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esta posición en donde Jesucristo, como fiel creyente de la palabra de Dios, no ha habido nunca alguien como Jesucristo que crea tan fiel y firmemente a la palabra de Dios. Y podemos citar personajes como Abraham, que creyó en Dios a pesar de toda la adversidad. Es decir, esperanza contra esperanza, pero él creyó en Dios. Bueno, aún así, Jesucristo lo supera en mucho. Y pueden pensar también, por ejemplo, en Moisés. En Moisés, aunque él tuvo una fe más titubeante, al grado que en cierta ocasión le dijo a Dios: ¿sabes qué? Mátame, ráeme de tu libro, quítame de ahí, bórrame. Yo ya no quiero seguir con este pueblo que ni es mío, es tu pueblo, y yo, para mí ya es una carga pesada. Es decir, en esos momentos de turbación en la vida de Moisés, pues claro, ¿verdad? Se sobrepuso con esa fe, pero porque veía cosas prodigiosas que Dios le mostraba para fortalecer su fe. Así pueden ustedes elegir cualquier persona de la Biblia y solo Jesús es el que cree genuinamente, sinceramente, absolutamente en la palabra de Dios, en todo lo que está escrito acerca de su persona y de todo lo que está en la palabra de Dios. Claro, a esas alturas de Mateo capítulo 11, cuando hablamos de la escritura nos referimos a el Antiguo Testamento, lo que es la Biblia hebrea.
y que hemos dicho en otra ocasión que tiene 24 libros y que está compuesto en 3 grupos que son la Torá, los Nevim y los Ketuvim. La Torá, que es la ley, los Nevim, porque la palabra Nevi o Nevi significa profeta. Entonces, son los libros de la profecía, que son propiamente libros históricos para nosotros. Pero no nos olvidamos que para los judíos y para muchos de nosotros como cristianos, la historia es profecía cumplida cabalmente, porque nada ocurre sin la voluntad de Dios. Nada agarra por sorpresa a Dios. El Señor del cielo y de la tierra no está desprevenido. No hay nada que pueda sorprenderlo de lo que pasa en el mundo. No hay nada que pueda agarrarlo a él en una posición en la que tenga que rascarse la cabeza, hablo metafóricamente, para decir, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué este río se salió de su cauce? ¿Por qué el mar provocó un oleaje tan grande que se hizo el tsunami? O sea, nada agarra de sorpresa a Dios. Y como dice Job en su libro, dice que recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Pues no, de ninguna manera, porque el designio de la voluntad de Dios es el que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, amamos. Amamos porque amamos la voluntad de Dios. Bueno, este Dios es el Señor del cielo y de la tierra, al cual Jesucristo prorrumpe con emotividad y con devoción y con adoración, diciéndole, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque puede haber muchas razones para alabar a Dios. Entre esas muchas razones está nuestra gratitud hacia Él. Pero Jesucristo aquí nos enseña que porque tú, Señor, escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, las que Jesucristo está platicando en los capítulos anteriores y que tienen que ver con el reino de Dios, que tienen que ver con la justicia de Dios, que tienen que ver con el arrepentimiento de la gente, o más bien la gran nube oscura de tinieblas que se puso sobre Tiro, sobre Sidón, sobre Corazín, sobre Bethsaida, sobre todas las ciudades que aún viendo los milagros de Jesucristo, su incredulidad, esa nube densa de oscuridad que era la incredulidad que había cegado el entendimiento y los ojos de ellos, no se imaginaban que el día del juicio sería más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para ellas, que para todos los habitantes de las ciudades. Entonces, el juicio de Dios, el llamado al arrepentimiento, el mostrar evidencias del poder de Dios capaz de salvar al peor de los pecadores. Bueno, eso los sabios y los entendidos, es decir, los amantes de la sabiduría y aquellos hombres entendidos, pero entendidos humanamente, entendidos de aquel conocimiento que ellos aman, que ellos siguen como si fuera su propio Dios. No así los cristianos, que tenemos un entendimiento porque tenemos la mente de Cristo, pero nuestro entendimiento principalmente está enfocado a entender la palabra de Dios, a entender a nuestro Dios, y así de esta manera yo entiendo a Dios, entiendo lo que me está instruyendo, entiendo lo que Él me está mandando, y en consecuencia, como respuesta a mi amor hacia Él, yo entonces obedezco. Así que el entendimiento me hace también obediente. Bueno, pero aquellos, los sabios con su sabiduría humana, los entendidos con su entendimiento humano de todas las posibles ciencias del quehacer humano y del saber humano, ellos no pueden estar entendiendo o conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le plugo
que mediante el conocimiento humano no pudieran entender a Dios. Es decir, él mismo en su voluntad impidió que el hombre alcanzara a conocer a Dios a través del entendimiento humano y a través de la sabiduría humana. Por eso el mismo apóstol Pablo dice en cierta ocasión, escribiendo en sus cartas, dice, nosotros, si antes conocimos a Cristo, ¿sí? Es decir, el conocimiento humano, el conocimiento de la carne, si antes conocimos a Cristo, ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora le conocemos con la mente de Cristo, con el entendimiento que nuestro Señor Jesucristo abre en nosotros y que el Espíritu Santo ilumina para que podamos conocer y entender más a Dios. Bueno, a este Dios es al cual el Señor ocultó todas las cosas que mencionamos y muchas más que tienen que ver con el conocimiento de Dios. Pero aquí viene un apocalipsis y la reveló, es decir, recorrió el velo para que quedara al descubierto, perfectamente iluminada la presencia de Dios. ¿Ante quiénes? Pues ante los niños. Y quizá el pasaje no se refiera a niños físicamente, quizá no se refiera a niños por su edad, no, quizás se refiere a niños con un carácter humilde, con un carácter de obediencia, con un carácter de deseos de aprender, que no se creen autosuficientes con el conocimiento que tienen. Últimamente he escuchado y estoy de acuerdo en que para tener fe tenemos que conocer, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír. Fíjense, a veces nosotros decimos casi automáticamente, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si ustedes observan en Romanos capítulo 10, y lo voy a leer textualmente, en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír. La palabra, o más bien el verbo ser o estar, cuya variante es esta palabra, este verbo, es de existir. Entonces, la fe existe, la fe tiene vida, la fe es por el oír. Entonces, esto demanda de nosotros un conocimiento, pero no va a ser el conocimiento intelectual, porque con el conocimiento intelectual no podemos llegar a conocer a Dios. Lo dice Pablo claramente cuando escribe en su carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios. Pero la fe es por el oír. Es decir, cuando oímos la palabra de Dios y el Espíritu hace que en nuestro corazón brote la fe viene a la existencia, la fe es porque oímos el mensaje de la palabra de Dios. Y claro, este oír va unido a una enseñanza, va unida a un conocimiento. Por eso no desestimo a quienes piensan que para conocer la fe necesitamos el conocimiento, sí, pero no es el conocimiento humano, no es el conocimiento intelectual basado en nuestra mente, no, es el conocimiento que nos va a hacer entender que la fe es real por oír la palabra de Dios. Oír la palabra y más bien, más precisamente, dice el versículo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué instante de nuestra conversión ocurre todo eso? Bueno, el Espíritu Santo lo sabe, Dios lo sabe, Jesucristo lo sabe porque somos hijos de Él. Pero, repito, no desestimo a los hermanos que piensen que necesitamos el conocimiento para tener fe, pero es el conocimiento el cual viene a nosotros en el instante en que oímos la palabra de Dios y que nace en nosotros la fe
puesta por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Muy bien. Entonces, todas esas cosas están lejos de los entendidos, a pesar de su conocimiento, a pesar de que entiendan todas las materias del ser humano, pero ese entendimiento es humano, esa sabiduría es humana. Con eso no pueden ellos tener el conocimiento divino, que es el conocimiento de Dios. Sigue diciendo la lectura en el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Si hay algo que a Dios le agrada, es la fe. Y esa fe en aquellos sujetos llamados niños, a los cuales les es revelado el conocimiento de Dios, es por la fe, porque esos niños tienen la humildad, tienen la mansedumbre, pero también tienen la fe. ¿La fe para qué? Para entender. ¿Por qué? Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo, lo leemos, Hebreos capítulo 11 y el versículo 3. Por la fe entendemos, no solamente el que fue hecho el universo, sino por la fe entendemos, ¿sí? Fue constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos la palabra de Dios en términos generales y en términos que se acercan al entendimiento perfecto a medida que vamos creciendo y madurando en el conocimiento de Dios. Entonces, todas las cosas, dice el versículo 27, dejamos ya el punto en donde los niños que agrada a Dios el haberles revelado el conocimiento de sí mismo es porque tienen fe, porque si hay algo que agrade a Dios es precisamente la fe en nosotros. Dice el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esta verdad es absoluta. O sea, cuando dice todas las cosas, nada queda fuera, es todo absolutamente, todo en su totalidad. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y aquí viene como un juego de palabras, pero muy interesante. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es decir, tú conoces al Hijo, yo conozco al Hijo, pero no lo conocemos como el Padre lo conoce. Recién oí de un maestro de Biblia, de un gran siervo de Dios, que él decía, el médico que está al pendiente de la salud de mi esposa sabe más de ella que yo. A mí me sorprendió, ¿no? Dice, el médico que ve a mi esposa sabe más de ella que yo. Ah, caray, ¿cómo es eso? Sí, porque el médico sabe cómo le crece el cabello. El médico sabe cómo es el ritmo cardíaco de su corazón y cuántas palpitaciones da su corazón y todo el diástole y el sístole. El médico sabe cómo funcionan cada uno de los órganos del cuerpo de mi esposa. El médico sabe más que yo de mi esposa, pero yo la conozco. Él no la conoce. Y claro, mis hermanos, eso es lo que a mí me trajo la sorpresa, pero que después me pareció muy agradable, ¿no? Es decir, hay personas que pueden conocer mucho de muchas cosas, o más bien pueden saber mucho de muchas cosas, pero no las conocen. Hay personas que pueden saber de Dios muchas cosas. Sí, pueden conocer la escritura de piel a piel, de portada a portada, pero no conocen al Dios de la escritura. Conocen la escritura, pero no al Dios que dijo todas esas palabras o que mandó que se escribiesen. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Sí, sabemos de Dios, pero no conocemos a Jesucristo como Él lo conoce.
En nosotros hay un proceso de conocimiento y queremos día con día conocer. Por eso el apóstol Pablo rogaba por los hermanos diciendo que oraba a Dios para que tuvieran mayor conocimiento de Jesucristo. Y nosotros le pedimos a Jesucristo, Señor, haznos conocer más de ti, danos más de tu conocimiento, Señor, porque queremos estar más cerca de ti, queremos amarte más. Entonces, no va a ser lo mismo saber de Dios y saber de Jesucristo que conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Entonces, el Padre sabe de su Hijo y lo conoce absolutamente. Nosotros sabemos de Jesucristo y lo conocemos parcialmente. Lo conocemos ahora en parte, pero un día lo conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Muy bien. Entonces, y dice Jesucristo, dice, y nadie o alguno no conoce al Padre sino el Hijo. Pero aquí viene lo importante, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que haya en Él el querer revelarnos más y más a su Padre. ¿Por qué? Porque si nosotros con todo nuestro corazón no nos vamos a poner como Felipe, ¿no? Ay, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que yo estoy contigo y no conoces al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando nosotros le estamos rogando a Jesucristo que haya en Él el querer revelarnos a nosotros, a cada uno en lo particular, al Padre, es porque le estamos diciendo, Señor, quiero conocer más de ti. ¿Por qué? Porque el que me conoce a mí, conoce al Padre, dijo Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Entonces, vamos a tener esa posición mesurada, esa posición humilde. ¿Sí? El Padre conoce al Hijo, ¿sí? El Hijo conoce al Padre y también el Hijo quiere que nosotros conozcamos al Padre y seguro que quiere revelarnos más y más el conocimiento del Padre. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues conociendo más a Jesucristo, porque Él y el Padre son lo mismo. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estos versículos tienen una enseñanza que yo nunca he oído. Por eso es que me animo a yo mostrárselas. Esta enseñanza, a partir del versículo 28, es una invitación de Jesucristo a que vengamos a Él para que tengamos una relación conyugal, así como ustedes lo oyen. Es una relación en un matrimonio en donde cada una de las partes se llaman cónyuges. Cristo es mi cónyuge, yo soy su cónyuge. ¿Por qué? Porque llevamos el mismo yugo. La palabra cónyuge es un término jurídico que describe la relación entre el hombre y la mujer cuando contraen matrimonio y que significa que ambos llevan el mismo yugo. Ahora, no somos iguales que Jesucristo. No somos iguales. ¿Por qué? Porque nosotros somos neófitos, somos novatos, somos nuevos en el asunto de cargar el yugo con Él. Pero precisamente Él, con más experiencia, muchísima más experiencia, infinitamente más experiencia, con muchísima fuerza como portador del yugo con nosotros, Él nos va a enseñar. Por eso dice, aprended de mí. Jesucristo nos va a enseñar a llevar el yugo con Él. ¿Por qué? Porque en esta enseñanza Él está diciendo, tú ya aprendiste del mundo, tú ya aprendiste cosas que no te van a servir en esta nueva relación que llevamos, porque yo te voy a enseñar que mi yugo es fácil y ligera mi carga.
pero yo te voy a enseñar para que aprendas de mí a ser manso y humilde de corazón. Hay cosas que aquí no están escritas, pero que también las aprendemos en esta relación conyugal con Jesucristo, llevando el yugo con Él. Este yugo que es suave, dice el texto que llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, es decir, mi yugo es benigno, mi yugo es suave. La traducción de la palabra fácil está un poco complicada, sin embargo, por ahí rastreando algunas cosas con la palabra fácil, me di cuenta que significa justo a la medida. Es decir, tan justo a la medida es el yugo que Jesucristo nos pone para que llevemos con Él, que no nos va a causar ninguna lastimadura. Es decir, es algo suave, es justo a la medida de nuestra cerviz, justo a la medida de la fuerza de nuestro conocimiento, de la fuerza de nuestra fe, justo a la medida de nuestro conocimiento del Señor Jesús y, por supuesto, con un hambre de seguir aprendiendo más y más de Él. ¿Qué es lo que más nos va a enseñar Jesús cuando seamos portadores de ese yugo, cuando seamos cónyuges con Él, cuando mantengamos esta relación conyugal llevando y estando uncidos al mismo yugo? Bueno, en primer lugar, nos va a enseñar que nuestra mirada debe ir en una posición hacia donde Cristo ve, también nosotros tenemos que ver. Por eso, hermanos, el ministerio de Vela tiene una definición de visión, que es: visión es aquello que yo puedo ver sin que otros vean. Es aquello que yo veo antes de que otros la vean. Pero sobre todo, visión es ver en la misma dirección en la que ve Jesucristo. Entonces, vamos portando el yugo con Jesucristo. Él es nuestro instructor. Vamos a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Pero ¿qué tenemos que aprender también? Que portando el yugo de Jesucristo, tenemos que tener la mirada dirigida en la misma visión que tiene Jesucristo. Hermanos, una relación conyugal, un matrimonio como cónyuges las partes, si tiene una visión dividida, esto se llama división, dos visiones, y por lo tanto ese matrimonio o esa relación conyugal van a fracasar, porque él tiene la visión de ser un evangelista. Ella no quiere ser evangelista, ella quiere estar en casa cuidando a los niños y quizás siendo partícipe en la enseñanza de la escuela dominical en una clase solamente. Pero él va a andar viajando por muchos lugares, en la serranía, en los lugares inhóspitos, en los lugares donde esté un alma a la cual hay que hablarle del evangelio, de la palabra de Dios y decirle que tenga confianza en el Señor, porque el Señor le ama y puede salvarle y perdonar sus pecados. Es decir, él tiene otra visión, ella tiene otra visión, son dos visiones. Entonces, ese matrimonio, aunque hayan sido presentados en la iglesia delante de Dios, ¿pero qué creen ustedes? Nació dividido, porque cada uno tiene su propia visión y entonces pasan la mayor parte del tiempo separados. Esto es una división, que son dos miradas, pero una por un lado y la otra mirada por otro lado. Bueno, ¿qué más tenemos que aprender de esta relación conyugal? Si nosotros aprendemos a que nuestra mirada debe ser en la misma dirección en la cual mira Jesucristo, hermanos, estaremos cada vez más unidos y no habrá ninguna separación, ninguna división con Jesucristo. Pero algo más, llevando el yugo con Jesucristo, siendo partícipes del yugo con Jesucristo, esta relación conyugal no solamente es de nuestro servicio aquí en la tierra, sino que es eterna, en donde nuestra parte está con Dios en la eternidad. ¿Sí? Jesucristo se lo dijo a Pedro cuando Pedro se negó a que Cristo le lavara los pies. ¿Se acuerdan ustedes? Evangelio según San Juan, capítulo 13. No, Señor, a mí no me lavarás jamás los pies.
Conmigo no tienes que humillarte, Señor. A mí no me lave los pies. Y humildemente Jesucristo le dijo: Pedro, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Es decir, en lo que yo voy a heredar, tú no vas a tener ninguna porción de esa herencia. Ay, Señor, no me espantes, no me digas eso. Entonces, no solamente lávame los pies, báñame si quieres. No, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero entonces, si tu parte en la relación conyugal con Jesucristo, si tu parte no está con Dios en la eternidad, ¿sí? Sino que únicamente fue emocionalismo o momentos de afán, de angustia, de depresión, que dijiste: ah, sí, Señor, ponme el yugo, yo quiero ir contigo a donde quiera que tú vayas, Señor. Pero cuando ves las dificultades, las pruebas de la fe, los desafíos, te echas para atrás y entonces renuncias al yugo. Entonces tú tu parte no estaba con Jesucristo. Por lo tanto, esa relación nació partida. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene su herencia, tiene su parte del Padre Celestial allá en el cielo. Todo lo que es, dice Jesucristo aquí, todas las cosas, en el versículo que leímos, el versículo 25, no, perdón, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas. Yo te pregunto, ¿tú tienes parte en todas esas cosas que le fueron entregadas a Jesucristo por parte del Padre? En todas esas cosas, tú tienes parte, entonces vas a tener tu parte como herencia en la eternidad. Pero si tú no tienes parte, la relación conyugal con Jesucristo es un matrimonio que nació partido, porque tu parte va a estar en la condenación eterna y la parte de Jesucristo va a ser con todas las cosas que Dios le entregó a él en la eternidad por los siglos de los siglos y en la gloria eterna con nuestro Dios y con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. ¿Aprended qué? Que no podemos tener una visión diferente a la de Jesucristo. Visión es ver lo que otros no ven. Visión es ver antes de que otros vean. Visión es ver en la misma dirección en la que ve Jesucristo. Tú estás viendo en la misma dirección en la que ve Jesucristo y entonces ambos llevan el mismo yugo y sus miradas van hacia el objetivo, hacia la meta, hacia alcanzar aquello para lo cual el Señor te unció junto a Él para que fueras siervo de Él. Bueno, si esto es así, la relación es eterna. En tu relación conyugal con Jesucristo y el yugo que Él te invita a que lleves, tú tienes una parte con todos aquellos que le fueron entregados por el Padre al Hijo. Si tienes una parte ahí, entonces tu parte es eterna. Jehová es la porción de mi parte y de mi suerte. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Lo dice el Salmo 16. Entonces, tu parte es con Dios, igual que Jesucristo tiene todo con Dios. Y entonces, esa relación conyugal no nació partida. Muy bien. Además, tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. La mansedumbre, hermanos, no es que seamos dejados, no es que seamos o que siempre estemos poniendo la cara para que nos golpeen o poniendo nuestra dignidad para que sea sobajada. No, la mansedumbre es el poder que Dios nos da para que podamos controlar nuestra ira, podamos controlar nuestros arrebatos, podamos controlar aún el mismo poder que Dios nos da, lo podamos controlar a pesar de que tengamos toda la justicia de nuestro lado y toda la razón de nuestra parte, pero
para que nosotros seamos mansos, es decir, aún teniendo el poder, debemos poseer la mansedumbre de Jesucristo, que estando en la cruz del Calvario, y ya antes le había dicho a Pedro, ¿tú crees que yo no puedo pedir una legión de ángeles y que vendrían a rescatarme de esta hora? Pero entonces, ¿cómo se llevaría a cabo la redención de la humanidad, y los redimidos elegidos por el Señor? Entonces, justo es que nosotros podamos recordar que el Señor nos ha dado un poder especial a sus hijos, pero está bajo el control. No nos permite Dios usarlo más allá de lo que debemos usar. ¿Para qué? Para que podamos conservar este don de ser mansos, la mansedumbre. Y luego la humildad, hermanos. La humildad, la palabra humus, del cual se amplía en la derivación la palabra humildad, significa esa tierra llena de proteínas, pero que está abajo, que está en el suelo. Es la carpetita verde, negrita que está abajo de lo que es la corteza de la tierra, que es la proteína, es lo más rico que hay para poder sembrar algo ahí. Ustedes pongan cualquier semilla y luego fructifica. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de proteínas. Es el humus de la tierra. Bueno, la humildad precisamente proviene de ahí porque significa algo que está abajo, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno de vosotros. Y también en Filipenses, ¿verdad? En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Hermano, tú eres superior a mí y tú hacia mí debes decir, hermano, tú eres superior a mí. Entonces, vamos a estimarnos cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Todos los hermanos son superiores a mí. Yo sé que eso se dice muy fácilmente de lengua para afuera, pero no del corazón. Hermanos, digámoslo de todo corazón. Mis hermanos son superiores a mí. Y si cada uno tiene este perfil de esta humildad, hermanos, el pueblo de Cristo será humilde, pero humilde porque está ricamente cargado de la proteína que al mundo le hace falta. Y luego, también en Gálatas capítulo 6, versículo 2, ¿sí? Gálatas 6:2, no, 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermano, no te engañes. ¿Qué caso tiene que te estés engañando a ti mismo? Tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros y no creernos los Juan Camaney, aunque escupamos por el colmillo, aunque mastiquemos chicle, no nos creamos la gran cosa. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de la fe, es la ley del amor, ¿sí? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tú te crees que eres algo, pero no eres nada, te engañas. Pero mejor deja que Dios diga lo que tú eres. Y el que se humilla será enaltecido, será exaltado. Hermanos, pues esta es la enseñanza que pocas personas toman del pasaje de Mateo capítulo 11, del versículo 25 al 30. La enseñanza de la relación conyugal con Jesucristo. Tú quieres ser llevar el yugo con Jesucristo y ser fiel, ser genuino, ser cabal, ser legítimo.
en tu relación con Dios? Bueno, te conviertes en un sísigos. La palabra sísigos o el nombre sísigos se encuentra en Filipenses capítulo 4 y se refiere a un compañero fiel. Ajá. Compañero es decir, una persona que lleva el yugo con otra persona. Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando de dos queridísimas hermanas, ¿no? Ruego a Bodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, tal y como está en el capítulo 2, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Bueno, asimismo te ruego a ti, compañero fiel. El griego dice sísigos, así como compañero fiel. ¿Por qué? Porque el sigos es el yugo y es el compañero fiel el que lleva el yugo. Bueno, Cristo quiere que tú seas para Él sísigos, así como lo es Él para ti. Él es compañero fiel. Nunca va a faltar a su palabra. Tú también tienes que ser un sísigos, un compañero fiel. Y desde aquí, de este lugar escondidito de Oaxaca, le mando un saludo muy, muy cordial y un fuerte abrazo a mi hermano Sísigos de Magosal, el doctor Andrés del Ángel Torres. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde en el hueco de su mano. Entonces, así mismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mi nombre y el tuyo, como compañeros fieles de Jesucristo, llevando el yugo de fidelidad, llevando el yugo con una misma visión, llevando el yugo con una misma parte en la eternidad, y siendo mansos y humildes de corazón, entonces somos sísigos, compañero de yugo fiel. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que esta reflexión llene algún vacío en nuestro corazón, para gloria de nuestro Dios y eterno Salvador. Amén.